Hola, buenas a todos y a todas. Mi nombre es Andrea Ricci y les voy a empezar a hablar sobre la formación del aparato cardiovascular. Núcleo 2. Arrancamos con el núcleo 2. Bueno, esto es de lo que vamos a estar hablando a lo largo de esta primera parte del seminario. Vamos a ver el punto 1, que es la formación del área del campo cardiogénico, es decir, va a haber un sector en el disco embrionario donde se van a ubicar las células que finalmente van a dar lugar al corazón y a los grandes vasos. Eso lo vamos a llamar el campo cardiogénico. Después vamos a ver la formación y posición del tubo y la formación del asa, es decir, esas células cardiogénicas, o sea, que van a dar origen al corazón, en algún momento, por inducción, se transforman en un tubo, ¿sí? Después, un tubo a cada lado del disco. Después ese tubo, esos dos tubos, con el plegamiento sobre todo el lateral del embrión, se transforma en un único tubo. Ese tubo después se va a plegar de tal manera que eso se denomina formación de la asa cardíaca. Ese tubo va a tener distintas áreas, ¿sí? Que se llaman áreas cardiogénicas, es decir, distintos sectores en el tubo que van a dar lugar a sectores diferentes del corazón. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora también. Después vamos a ver cómo se desarrollan las aurículas, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, cómo se tabican las aurículas, cómo se forman los ventrículos, cómo se tabican los ventrículos, cómo se forman las válvulas. Bueno, vamos a ver todo eso conmigo ahora. Espero ser clara, que lo entiendan. Para empezar a hablar de esto, de cómo se forma el corazón, primero tendríamos que saber cómo funciona un corazón ya formado, ¿sí? Ya desarrollado. Entonces, les voy a mostrar un poco. Acá tenemos el corazón, que es un órgano que es formado por músculos, ¿sí? Básicamente es un órgano muscular que está formado por 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Fíjense también que llama la atención que está pintado de 2 colores, color azul, una parte, que serían las cámaras derechas, aurícula derecha y ventrículo derecho, y la arteria pulmonar, y después está pintado de rojo lo que serían las cámaras izquierdas, que serían aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo. ¿Esto por qué es? Porque básicamente, ¿qué está ocurriendo? Está llegando sangre desoxigenada a la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior. Es una sangre pobre en oxígeno, que esa sangre viene de los tejidos. Cuando la sangre llega a los tejidos, a cada órgano, a cada célula, allí se forman los capilares, que son vasos muy pequeñitos, donde la sangre recoge los desechos y el dióxido de carbono y deja el oxígeno. Entonces, cuando regresa, llega toda esa sangre a la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces, a través de vena cava superior e inferior, llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha, a través de la válvula tricúspide, pasa al ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se contrae, sale por la válvula pulmonar a la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué pasa acá? En la arteria pulmonar, fíjense que hay una rama izquierda, una rama derecha, se va a los pulmones. Esa sangre en los pulmones también se encuentra en los alvéolos, con unos capilares muy pequeños, y allí se produce la hematosis. Esto es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Es decir, que allí esa sangre que venía desoxigenada ahora ya es rica en oxígeno y va a volver por las venas pulmonares. Acá tenemos 2 venas pulmonares izquierdas y 2 derechas. Esas 4 venas pulmonares van a volcar su sangre rica en oxígeno en la aurícula izquierda. De allí pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, cuando se contrae, pasa a través de la válvula aórtica por la arteria aorta y otra vez vuelve a distribuirse por todo el organismo esa sangre rica en oxígeno para
nutrir y para oxigenar a los tejidos, ¿sí? Que puedan funcionar. Esto es básicamente cómo funciona el corazón y esto es básicamente cómo son las estructuras. Tenemos entonces 2 aurículas, 2 ventrículos. En condiciones normales no hay comunicación, normales neonatales, no hay comunicación, ni entre las aurículas ni entre los ventrículos. Entonces es como si fueran 2 cámaras, derecha e izquierda, que funcionan independientemente una de la otra. Bueno, existe una particularidad con respecto al funcionamiento del corazón en el embrión y en el feto, y es que el embrión no utiliza sus pulmones, o sea, no está realizando la hematosis en el periodo prenatal. Por lo tanto, la única manera de obtener el oxígeno de la sangre que tiene es a través de la sangre que le trae su madre, digamos, a través de la placenta, a través de la vena umbilical. Por lo tanto, en este caso, va a utilizar una serie de atajos vasculares para poder aprovechar ese oxígeno que proviene de la vena umbilical, que se va a estar volcando en la aurícula derecha. Ahora eso lo vamos a ver sobre todo en la segunda parte del seminario. Pero también es importante porque vamos a ver también que el embrión deja comunicadas las 2 aurículas entre sí, para que esa sangre que proviene de la placenta, de la vena umbilical y que se va a volcar a la aurícula derecha, pase directamente a la aurícula izquierda y de allí a la aorta, y no tenga que pasar al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar, a los pulmones, porque no está realizando hematosis ese embrión y ese feto. Entonces, son atajos que utiliza y que son necesarios que existan esas estructuras en el corazón para que pueda aprovechar ese oxígeno. Fíjense cómo a partir de una estructura muy rudimentaria como es esta, que son 2 tubitos que se están uniendo, fusionando en la línea media, se va a terminar formando esta estructura compleja, ¿sí? Muy compleja. Ahora les voy a explicar cómo ocurre esto. Algo que es muy importante y fundamental es que el embrión, a partir de la 3ª semana, al embrión ya le es insuficiente nutrirse a través de difusión, ¿sí? Ya no es fácil, requiere desarrollar su propio sistema circulatorio, su propio corazón y sus propios vasos para poder seguir sobreviviendo. Por lo tanto, el aparato cardiovascular es el primero de los sistemas que comienza a funcionar. ¿Sí? A partir de la 3ª semana, ya ahora les voy a explicar, ya aparecen las células cardiogénicas que van a empezar a formar los vasos y el corazón muy tempranamente. El corazón empieza a latir aproximadamente el día 22 de desarrollo embrionario, o sea, muy tempranamente. ¿Y qué va a pasar? Bueno, acá tenemos el disco embrionario. ¿Recuerdan que en la 3ª semana el disco ya tenía establecida su polaridad, su lateralidad? Ya teníamos una parte craneal, una parte caudal, una parte derecha y una parte izquierda. Esto es el disco visto desde arriba, ¿sí? Es una visión dorsal del disco, donde se le ha cortado el amnios para que pueda ser visto de arriba, si no se vería la cavidad amniótica. Entonces tenemos acá estos pliegues, que son los pliegues neurales, porque se está produciendo la neurulación. ¿Y qué pasa? Hay una serie de células que empiezan a migrar desde el epiblasto. ¿Recuerdan que en la gastrulación el epiblasto y el hipoblasto se terminaban transformando en ectodermo, mesodermo y endodermo? Entonces las células del epiblasto también migran por la línea primitiva, aquí, por la línea primitiva, y esas células van a migrar y se van a terminar ubicando en el mesodermo esplácnico de la placa lateral. ¿Recuerdan el mesodermo? Que era la capa media. Teníamos mesodermo paraxial, que era aquel que, bueno, ya lo vieron en el núcleo anterior, que es el que formaba los somitas. Después tenemos el mesodermo intermedio, que forma el aparato urogenital.
y el mesodermo lateral, de la placa lateral. Este mesodermo de la placa lateral se dividía en dos hojas, una hoja esplácnica o visceral y una hoja somática o parietal. Bueno, ahora lo vamos a ver más adelante, cuando veamos plegamentos lo van a visualizar. Pero básicamente estas células cardíacas primitivas van a migrar hacia el mesodermo esplácnico de la placa lateral. Y allí van a dar lugar a hebras, pares bilaterales en forma de herradura. Acá, como pueden observar, tenemos el campo cardiogénico primario que aparece aproximadamente entre los días 16 a 18 de desarrollo embrionario. Este campo cardiogénico primario, ¿qué va a formar definitivamente? Este campo cardiogénico primario va a formar las aurículas del corazón, el ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. Unos días después aparece el campo cardiogénico secundario, que es este que está coloreado de verde. Estas son células procedentes del mesodermo esplácnico faríngeo, es decir, también son del mesodermo esplácnico, pero en forma más medial, ¿sí? La faringe está más en el plano medial, entonces ventral a la faringe aparecen estas células que son del campo cardiogénico secundario. Aparece unos días más tarde, unos días después, y este campo va a formar el resto del ventrículo derecho y el tracto de salida. ¿Qué es el tracto de salida? El tracto de salida es, lo vamos a ver, es la salida de las arterias pulmonar y la arteria aorta y la salida de ambos ventrículos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, acá tenemos lo mismo, un disco embrionario, cortado el amnios, cortado, visto desde arriba, vista dorsal, cortado el amnios. Tenemos las células primitivas cardiogénicas que migraron desde la línea primitiva hacia acá. ¿Dónde migran? Migran de forma craneal a la placa neural, por delante de la placa neural y por delante de la membrana bucofaríngea. Fíjense que están bien adelante. Bien adelante. Si hacemos un corte, algo también importante es que ya se establecen en este campo cardiogénico, se establecen los distintos sectores que van a especificar distintas partes del corazón. Desde medial a lateral, ya las células se van a ubicar de tal manera que las que estén del lado interno van a ir a formar el tronco, las que sigan van a formar el cono, sucesivamente hacia afuera, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula. Ya están ubicadas estratégicamente porque cada grupo celular va a ir a formar distintas partes del corazón. Cuando hacemos un corte aquí a nivel transversal, un corte transversal acá, lo podemos ver, esto es el corte, visto desde arriba, que vemos la placa neural, que sería esto, que es neuroectodermo, por debajo, que tenemos endodermo, que está en amarillo, las células del endodermo, acá no las vemos porque estamos mirando lo de arriba, y entre ambas hojas tenemos mesodermo. Acá en el medio de la notocorda, acá tenemos mesodermo paraxial, que está formando los somitas, está por empezar a formar los somitas, el primer somita aparece el día 20, y como les decía, mesodermo de la placa lateral, el mesodermo de la placa lateral forma dos hojas, una que es la hoja visceral o esplácnica, que sería esta, y la que está en contacto con el endodermo, siempre la esplácnica, y una hoja somática o parietal que está en contacto con el ectodermo, que es esta. Entonces, las células del campo cardiogénico primario se ubican en el mesodermo esplácnico de la placa lateral. Acá las tenemos, ¿sí? Fíjense que una a cada lado del disco. Están las células del campo cardiogénico primario. Estas células del campo cardiogénico primario van a ser inducidas por el endodermo faríngeo
para empezar a producir mioblastos e islotes sanguíneos y vasos sanguíneos. Los mioblastos son los precursores del miocardio, del músculo cardíaco. Entonces se va a empezar a formar el tubo cardíaco, que va uno a cada lado, se van a formar inicialmente, que van a estar formados por endotelio por dentro, o endocardio, es el futuro endocardio del corazón, y por fuera por mioblastos que van a empezar a formar el miocardio. Acá tenemos en la línea verde un corte sagital del embrión, donde podemos visualizar el campo cariogénico primario que está ubicado por delante de la placa neural y de la membrana bucofaríngea. Esto es más de lo mismo para repasar, recuerden. Día 16 a 18, células del epiblasto migran por la línea primitiva y se van a ubicar cranear a la placa neural y en el mesodermo esplácnico de la placa lateral. Finalmente, ¿qué destinos van a tener? Las aurículas, ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. El campo cariogénico secundario aparece unos días más tarde. Está ubicado medial al campo cariogénico primario y son células procedentes del mesodermo esplácnico faríngeo. ¿A qué van a dar lugar finalmente? Al resto del ventrículo derecho y a los tractos de salida. Esto es, los tractos de salida es la salida de ambos ventrículos y los troncos de la arteria pulmonar y de la arteria aorta. Estos tractos de salida presentan lateralidad. ¿Qué significa esto? Que las células que estén ubicadas del lado derecho van a contribuir a la parte izquierda del tracto y las del lado izquierdo van a contribuir a la parte derecha. Lo vamos a ver esto más adelante, lo van a comprender mejor cuando veamos el tabicamiento del tronco arterioso. Y como les había comentado, esas células cardiogénicas son inducidas por el endodermo faríngeo para formar mioblastos y vasos sanguíneos. Hay dos mecanismos para la formación de vasos. Uno es la vasculogénesis, que es esta que tenemos acá, que es la formación de vasos a través de células mesodérmicas que se van diferenciando, algunas van coalesciendo y van formando unas células más planas, que finalmente terminan formando un endotelio, o en el caso del tubo cardíaco, el endocardio, que es la capa interna del tubo. Y otro tipo de células que se van a diferenciar para formar hematocitos, ¿sí? O eritrocitos. Este mecanismo se llama vasculogénesis. En cambio, por vasculogénesis se producen, por ejemplo, los grandes vasos, como las venas cardinales y la arteria aorta dorsal, que es esta que viene por atrás. Los grandes vasos, entonces, se producen por vasculogénesis. En cambio, angiogénesis es la producción de vasos a partir de otros vasos preexistentes, ¿sí? Que el resto de los vasos se forman por angiogénesis. Como les decía, este embrión ya desarrolló su sistema vascular y su propio corazón. Por más que sea rudimentario, este corazón ya late y ya tiene vasos sanguíneos que le van a permitir poder llevar su sangre rica en oxígeno por todo el organismo y no tener que alimentarse por difusión. Entonces el embrión, comunicado con la placenta de su madre, recibe a través de la vena umbilical, que viene por acá, esa sangre rica en oxígeno que entra en el corazón. Tenemos acá 3 venas que están entrando al corazón. La vena vitelina, que viene del saco vitelino, acá la vemos. La vena umbilical que viene de la placenta rica en oxígeno. La vena cardinal, posterior y anterior, que traen la sangre pobre en oxígeno del embrión, entran al corazón.
como les había dicho, muy poquita sangre va al pulmón, porque el pulmón no lo usa el embrión, y tampoco el feto, no lo usa el bebé. Entonces, ¿qué pasa? Se va a través, estos son los arcos aórticos, que lo vamos a ver en el próximo seminario, pero básicamente esa sangre rica en oxígeno va a través de de la aorta dorsal al resto del organismo, del embrión, para que sea aprovechado por todos los tejidos. Y esta misma sangre, fíjense que vuelve, ¿sí?, a través de la arteria umbilical a la placenta. Bueno, ¿cómo se establece la lateralidad? Es decir, ¿qué es lo que establece, qué es lo que determina que el corazón esté del lado izquierdo, por ejemplo? ¿No? Esto es a través de la presencia de la serotonina o 5-hidroxitriptamina del lado izquierdo del disco, ¿sí?, del disco embrionario. Fíjense, esta es la misma, una visión dorsal, acá tenemos el lado izquierdo, el lado derecho. Hay presencia, mayor presencia del lado izquierdo que del derecho de 5-hidroxitriptamina, y esto hace que se active el gen maestro de la lateralidad, que es el PITX2, y entonces va a establecer que el corazón esté del lado izquierdo. Cuando vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos teratógenos y asesoramiento preconcepcional, habíamos visto que había unos medicamentos que tenían posibilidad de ser teratógenos. Cuando vimos teratógenos, vimos que el consumo de inhibidores, de antidepresivos, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿qué pasa? Eso puede llegar a determinar, sobre todo si la mujer embarazada lo consume entre en la cuarta y la octava semana. ¿Se acuerdan que era el periodo de máxima vulnerabilidad para el desarrollo de anomalías congénitas? Pues lo que podía pasar es que como al inhibirse de un lado la serotonina, podía hacer que se exprese más del lado derecho que del izquierdo, y eso puede establecer anomalías cardíacas congénitas, entre ellas la dextrocardia, por ejemplo, que es el posicionamiento del corazón del lado derecho. Bueno, ahora vamos a ver, como les comentaba, cuando esas células que están ubicadas en el campo cardiogénico son inducidas por el endodermo faríngeo, se forma un tubo a cada lado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con ese tubo a partir del plegamiento embrionario? Y después, una vez que esos dos tubitos, uno a cada lado, se fusionan con el plegamiento, ¿qué pasa con ese tubo cardíaco definitivo, que es uno solo? Se forma el asa cardíaca. Esto es lo que les voy a mostrar ahora, lo que les voy a comentar. Acá tenemos el tubo, que ahora les voy a mostrar cómo se forma, que mediante diversos movimientos termina formando el asa cardíaca. Entre el día 23 y el día 28 ocurre este proceso. Entonces, como les comentaba, ocurren, como recuerdan, dos tipos de plegamiento, el cefalocaudal y el lateral. El cefalocaudal lo vemos acá con un corte sagital, y el lateral lo vemos acá con un corte transversal del embrión. Entonces acá podemos observar cómo ese tubo cardíaco con el plegamiento cefalocaudal, porque crece el saco amniótico, crece mucho la bolsa amniótica, las vesículas encefálicas que están acá, y arrastra el tubo, y la cavidad pericárdica, que es donde está alojado el tubo, lo arrastra hacia la posición ventral y torácica, finalmente, que es donde tiene que estar alojado. Como pueden ver acá, a la vez con este plegamiento, el saco vitelino se reduce, y una parte de él entra en el interior del embrión, formando intestino anterior, medio y posterior, y el alantoides. Acá vemos en el corte transversal el mismo embrión, cómo esos dos tubos que se han formado uno a cada lado a partir de las células cardiogénicas, ¿recuerdan? Esos dos tubos, acá también podemos observar, recuerdan que las células estaban en la capa esplácnica del mesodermo de la placa lateral, que es esta que está pegada a las células endodérmicas del saco vitelino, y por otro lado está la capa parietal o somática, que es esta que está pegada a las células de la cavidad amniótica. Cuando este embrión se termina de plegar sobre sí mismo y se forma un embrión cilíndrico, es como que se le diera
una dimensión extra de ese embrión, se hace cilíndrico, entonces la bolsa amniótica lo recubre todo, lo termina de abrazar y se termina de cerrar por debajo, como podemos observar acá, ya se cerró. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hacemos el corte transversal a esta altura, vemos que se formó el tubo cardíaco, había dos tubos, uno a cada lado, y con el plegamiento se unieron y formaron un único tubo que queda abierto en la parte caudal, ¿sí? Entonces acá tenemos el tubo cardíaco unido, está suspendido en la cavidad pericárdica, unido a la misma a través del mesocardio dorsal, ¿sí? Solo está al principio suspendido del mesocardio dorsal, no está suspendido ni digamos sostenido en su parte ventral. Esta es la cavidad pericárdica que se formó cuando se cerró, cuando se plegó el embrión, formado por las capas visceral, que es esta, o espláncnica, y la capa perical, que es esta. Entonces vemos en el mismo tubo, que ahora les voy a comentar más adelante, que está formado por un endocardio, que es la capa interna, una capa de gelatina cardíaca, miocardio, y por fuera el epicardio o pericardio visceral. Acá también podemos observar el intestino, ¿sí? ¿Ven acá cómo se formó el intestino anterior, cuando se plegó el embrión? Bueno, acá tenemos el intestino, acá tenemos la notocorda, acá tenemos los somitas, las aortas dorsales, las células de la cresta, y el ectodermo, la piel de este embrión, y por fuera vemos que el embrión ya está inmerso en su cavidad amniótica. Acá vemos un video que muestra el destino final del tubo cardíaco con el plegamiento cefalocaudal. Fíjense cómo pasa de estar por delante de la membrana bucofaringea y del tubo neural a estar por detrás y en posición ventral. Es un corte sagital. Bueno, seguimos. ¿Y cómo está formado este tubo que se formó? Como habíamos dicho, la capa interna del tubo está formada por un epitelio plano que se llama endocardio, al igual que el epitelio de los vasos sanguíneos que se llama endotelio, acá se llama endocardio, cardias de corazón. Luego está por fuera el miocardio, que son las células musculares especializadas que forman el corazón, que básicamente es lo que permite la contractilidad del corazón. Este miocardio secreta una sustancia, una matriz extracelular rica en ácido hialurónico, que separa el endocardio del miocardio, que se llama gelatina cardíaca. Estaría acá, sería lo que está en rosa, sin línea de sin puntitos, que es la gelatina cardíaca. Entonces tenemos endocardio, gelatina, miocardio, y por fuera está el epicardio o pericardio visceral, que es una membrana fina de serosa, que se origina de células mesoteliales y que recubre el tubo cardíaco. Entonces, resumiendo, se forman, inicialmente eran dos hebras bilaterales en el campo cardiogénico primario que con el plegamiento lateral del embrión se fusionan y forman un único tubo cardíaco, y acá lo podemos observar. Finalmente se encuentran estos dos tubos, uno a cada lado con el plegamiento, y se forma un único tubo que se une en todos los sectores, excepto en la región caudal, donde vemos que quedan separadas dos regiones que se llama el seno venoso, una a cada lado. Entonces acá tenemos el tubo con, fíjense que hay 4 regiones específicas que podemos ya diferenciar, o áreas cardiogénicas, que son el bulbo arterial, el ventrículo, la aurícula común y seno venoso, uno a cada lado, senos venosos. Ese tubo, a partir del día 23, va a empezar a plegarse sobre sí mismo, y esto se llama formación de la asa cardíaca. Bueno, el tubo se sigue creciendo y se sigue alargando
a medida que se van incorporando al extremo, al tracto de salida, las células del campo cardiogénico secundario, como que se van incorporando desde acá arriba, entonces se va alargando el tubo y va creciendo sobre todo en esta parte, en este sector de bulbo. Entonces, de bulbo y tracto de salida. Entonces lo que va a pasar es que el bulbo, fíjense que se va a empezar a plegar sobre sí mismo como en forma de U, y va a hacer que estas áreas que están marcadas con colores se terminan ubicando en lugares diferentes. Fíjense cómo, por ejemplo, lo que es el sector de la aurícula y el seno venoso se va para atrás y para arriba y hacia la izquierda. En cambio, la parte de bulbo y ventrículo se va a ir hacia adelante, hacia abajo y hacia la derecha. Esos son los movimientos básicos de la formación del asa. También fíjense que esto que está con la línea de puntos es la cavidad pericárdica, y que con el plegamiento del asa la aurícula se mete dentro de la cavidad pericárdica, ¿sí? La aurícula izquierda, ambas aurículas. En este momento es una aurícula común, después se va a tabicar y se va a formar la aurícula izquierda y la derecha. Pero bueno, acá en esta vista digamos, del lado izquierdo se ve la aurícula izquierda. Fíjense acá, el plegamiento del asa se finaliza el día 28, inicia el día 23 y finaliza el día 28. Entonces acá tenemos también una vista del lado izquierdo y podemos ver cómo ya tenemos las estructuras ubicadas más parecidas a lo que es el corazón definitivo. Tenemos la aurícula por detrás y hacia arriba, y por delante quedaron el ventrículo. El ventrículo, el que está en azul, va a tener como destino la formación del ventrículo izquierdo. Acá lo tenemos. Y el bulbo arterial va a tener varios destinos, pero uno de esos también es el ventrículo derecho. ¿Se acuerdan que, bueno, acá tenemos, entonces el bulbo arterial que vemos acá, que está más del lado derecho, va a terminar formando también parte del ventrículo derecho. Acá tenemos el tracto de salida, es decir, de acá van a estar saliendo después con el tabicamiento la arteria aórtica y la pulmonar. Estos que son las raíces aórticas son las arterias que se forman desde el saco aórtico, que son los arcos aórticos, que los vamos a ver en el próximo seminario. Acá vemos lo mismo, pero una visión frontal. Estamos mirando el corazón de frente. Entonces, ¿qué pasó de frente? Si miramos esto de adelante, vemos que las aurículas están por detrás. Acá lo vemos, aurícula derecha e izquierda, primitivas, que las vemos por detrás, y por delante se ve el ventrículo primitivo, que es el que está en color azul. Acá, en color azul, lo vemos del lado izquierdo, porque va a formar el ventrículo izquierdo, y todo esto es el bulbo arterial, la parte verde. La parte verde, esto es bulbo, y el bulbo es que se divide en parte trabeculada del ventrículo derecho, en cono y en tronco. Entonces, acá tenemos todo lo que es bulbo, que va a terminar formando la parte trabeculada del ventrículo derecho, cono y tronco. O sea, de acá, acá se va a formar ventrículo derecho, y en el cono y el tronco se van a formar, es un tronco común ahora, pero ahí se va a tabicar después, se van a producir almohadillas endocárdicas con el tabicamiento, y se va a separar este tronco común. ¿Se acuerdan? La arteria aorta que salía del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar que salía del ventrículo derecho. Acá vemos lo mismo, esto son imágenes extraídas de otro libro, del Moore. Entonces vemos lo mismo, como con el plegamiento lateral, los tubos cardíacos y las cavidades pericárdicas que se habían formado por las capas del mesodermo de la placa lateral, cómo se terminan fusionando en la línea media y formando un único tubo, unido por un mesocardio dorsal, alojándose en una cavidad pericárdica, y este tubo estaba formado por endocardio, gelatina cardíaca, miocardio y epicardio por fuera. Acá tenemos también
cómo se cerró con el plegamiento y se formó el intestino anterior a este nivel. Acá tenemos las aortas dorsales, que también se están fusionando y formando una única aorta, el tubo neural. Y acá tenemos que están desarrollando los somitas. Es un corte sagital y vemos cómo el tubo está empezando a formar el asa. Se está empezando como a plegar sobre sí misma. Lo mismo, un corte sagital con el tubo cardíaco, que es este, unido por el mesocardio dorsal al intestino anterior, alojado en la cavidad pericárdica. Y tenemos acá, en el tracto de salida, es decir, la parte craneal del tubo, la salida de las raíces aórticas o los arcos aórticos, y por detrás salía la aorta dorsal, que se acuerdan que esta es la que va a llevar la sangre oxigenada en todo el cuerpito del embrión. Aquí por detrás tenemos el tubo neural. Seguimos. Bueno, en un principio el tubo está unido al mesocardio dorsal, pero después desaparece, se crea el seno pericárdico transverso y el corazón solo va a quedar suspendido por las partes craneal y caudal, que sería la parte de los vasos sanguíneos. Vamos a mover un poquito esto si lo ven. Ahí está. Más de lo mismo. Los dos tubos, fíjense cómo en el tubo, los dos tubos, cuando se fusionan y forman un único tubo, se habla de un polo arterial. ¿Por qué? Porque cuando el asa se pliega, se forma el asa, termina formando, fíjense que está coloreado de amarillo, termina formando la parte arterial, porque termina formando la arteria pulmonar y la arteria aorta, por eso se llama polo arterial. En cambio, la parte caudal de los tubos se le llama polo venoso, ¿verdad? Polo venoso, que estaría acá marcado en celeste, que es aurícula y senos venosos, uno a cada lado, o astas o cuernos venosos, que finalmente terminan formando con el plegamiento las aurículas y las venas cava superior e inferior, o sea, la parte venosa del corazón, la que estaría recibiendo la sangre desoxigenada. Entonces acá, ¿qué pasó? Con el plegamiento lateral, los dos tubitos se fusionaron, formaron un único tubo, con las regiones bien separadas, bulbo, ventrículo, aurícula, senos venosos uno a cada lado. ¿Se acuerdan que cuando se unían los dos tubos solo quedaba abierta la parte caudal? Y acá arriba tenemos lo que es el bulbo cardíaco. Esto, como está extraído de otro libro, en algunos libros van a encontrar que está separado el tronco del bulbo, pero básicamente en el Langman nos dice que el bulbo cardíaco está formado por, básicamente va a formar la parte trabecular, el ventrículo derecho, el cono y el tronco. El tronco sería este, el tronco arterioso. Entonces acá iniciamos el día 23 con la formación del asa. Entonces fíjense los movimientos que se producen. Recuerden, se va alimentando la parte, el polo arterial del asa, del tubo, por células que provienen del campo cardiogénico secundario. De esa manera se pliega sobre sí mismo y fíjense cómo va creciendo sobre todo ambos ventrículos. Entonces, la parte del polo venoso, del polo venoso, la parte de aurículas y senos venosos, se va hacia atrás. Esto es en forma de U. Ahora les voy a mostrar un videito que se va a ver mejor igual cómo hace el movimiento de la formación del asa, pero es en forma de U. Entonces, la parte
de bulbo, ¿no? La parte del bulbo se va hacia abajo, hacia adelante y hacia la derecha, y la parte del seno venoso se va hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, cuando nosotros vemos el corazón de frente, cuando se finalizó la formación del asa, cuando lo vemos de frente acá el día 28, ya vemos que los polos venosos ya no se ven, digamos, desde delante. Estarían atrás ubicados. Las aurículas están detrás, acá se puede llegar a ver la aurícula izquierda, pero están detrás, y las venas también están por detrás. Y quedó por delante todo lo que es los ventrículos y la salida de las arterias pulmonar y aorta. A ver si lo pueden comprender mejor con un videíto este. Perfecto. Entonces, básicamente lo que tienen que saber, que el asa inicia el día 23, que finaliza el día 28, que la parte cefálica del asa, que vendría a ser bulbo y ventrículo, se ubica en sentido ventral, caudal, o sea, hacia abajo, hacia adelante y hacia la derecha. Y que la parte caudal, que vendría a ser la parte de aurícula y senos venosos, se va hacia atrás, o sea, dorsal, craneal hacia arriba y hacia la izquierda. Esos son básicamente los movimientos que ustedes tienen que aprender, que realiza el asa cardíaca, para que finalmente queden las estructuras ubicadas de tal manera que ya el corazón se pueda empezar a tabicar y a separar, porque tenemos los ventrículos comunicados, las aurículas comunicadas. Se tienen que formar las válvulas entre las aurículas y los ventrículos, ese tronco arterioso, ese tronco, se tienen que separar en la arteria pulmonar y aorta, o sea, ahora hay que tabicarlo todo, pero ya está formado, ¿sí? Básicamente ya están localizadas las estructuras en su lugar casi definitivo. Vamos a ver paso a paso entonces qué pasa con la formación de la porción auricular, que vendría a ser esta en rojo. Produce una aurícula común, es decir, que todavía no se tabicaron y no se separaron aurícula derecha e izquierda, y se va a incorporar a la cavidad pericárdica. ¿Recuerdan? Se va para arriba, entonces se incorpora a la cavidad pericárdica, que es el área que está marcada con la línea de puntos. Luego la articulación aurículo-ventricular, que vendría a ser la zona que está entre el color celeste y el color rojo. Comunicación entre aurículas y ventrículos va a permanecer estrecha y va a dar origen al conducto aurículo-ventricular. Es decir, es un conducto que une originalmente la aurícula común con el ventrículo embrionario temprano. Es decir, que hasta ahora están comunicadas las aurículas de los ventrículos y se van a empezar a tabicar porque se tienen que empezar a separar. Recuerden que en el corazón definitivo no tienen que estar comunicadas ni las aurículas entre ellas, ni los ventrículos entre ellos, y tienen que formarse las válvulas entre las aurículas y los ventrículos, la válvula tricúspide y la mitral. Luego, ¿qué pasa con el bulbo? Con la formación del asa. Acá tenemos las áreas bulbo arterial, ventrículo primitivo, que va a dar lugar al ventrículo izquierdo, aurícula primitiva, que luego con el tabicamiento va a formar la aurícula izquierda de la derecha, y el seno venoso, que después lo vamos a ver. Con la formación del asa, estos movimientos que se producen desde la parte cefálica y de la parte caudal del asa, terminan formando lo siguiente. Fíjense, el corazón visto, una vista frontal, visión frontal. Entonces tenemos, con la finalización del asa, de la formación del asa, las aurículas que están en amarillo quedaron por detrás, aurícula izquierda, aurícula derecha. El ventrículo primitivo, que es el que está en rosa, va a formar el ventrículo izquierdo, y el bulbo,
Fíjense, el bulbo arterial, que es lo que está en verde, ¿en qué tres sectores se está diferenciando? El ventrículo derecho, que va a formar la parte trabeculada del ventrículo derecho, en el cono cardíaco, que va a formar los tractos de salida de ambos ventrículos, y el tronco arterial, que también con el tabicamiento va a formar las raíces y la parte proximal de las arterias aorta y pulmonar. Todo esto se va a formar con el tabicamiento de esta cavidad, ¿sí? Cuando esto se termine de tabicar, va a separar los dos ventrículos, el ventrículo izquierdo del derecho, y se van a separar la arteria aorta de la pulmonar. Entonces, estos son los destinos del bulbo cardíaco. ¿Qué más va a pasar? La unión entre el ventrículo y el bulbo, que vendría a ser, acá tenemos ventrículo izquierdo, esta es el asa ya plegada, entonces tenemos el ventrículo primitivo, que sería este, y todo esto que sería el bulbo, ¿sí? A ver, vamos para atrás y les muestro acá. La unión entre el ventrículo y el bulbo sería esto, entre lo rosa y lo verde, ¿no? Cuando se empieza a plegar, fíjense que se va para abajo, entonces acá lo tenemos. Sería esto, la unión entre el ventrículo y el bulbo, que sería esto de acá, termina formando el surco bulboventricular. Este surco, por dentro, ¿qué es? O sea, básicamente, esto internamente tiene que terminar separando el ventrículo izquierdo del derecho. Entonces, por dentro, mientras no esté tabicado, no esté separado ambos ventrículos, se llama agujero interventricular primario, porque todavía están comunicados ambos ventrículos, ¿sí? Después se tienen que empezar a tabicar para poder separarse los dos. ¿Qué pasa? Una vez concluida la formación del asa, acá tenemos ya el asa formada, visto, es el corazón visto de frente, entonces vemos por detrás las aurículas y acá el ventrículo primitivo y el bulbo, que sería todo esto, ¿sí? El bulbo. Entonces, acá por arriba tenemos en la parte de todo esto que es la salida de las arterias, ¿sí? También tenemos el saco aórtico que va a empezar a dar origen a los arcos aórticos, que son estos que los vamos a ver en el próximo seminario. Entonces acá sabemos que una vez concluida la formación del asa, el tubo, que es de paredes lisas, empieza a trabecularse en dos áreas bien definidas. Estos son trabéculas carnosas o trabéculas cardíacas, que es que en realidad el miocardio empieza a desarrollarse más, ¿sí? Empieza a engrosarse y empieza a formar las trabéculas carnosas del corazón. Entonces fíjense cómo todavía acá tenemos el agujero interventricular, o sea, todavía están comunicados el ventrículo izquierdo con el derecho. Y todavía tenemos un solo tronco común. Acá tendrían, una vez que esté formado el corazón definitivo, tienen que salir acá, tiene que transformarse este tronco común en dos arterias, en la arteria pulmonar y en la aorta. Así que todavía es un corazón bastante más desarrollado que el tubo que vimos al principio, rudimentario, pero todavía le falta, digamos, formarse las arterias aorta, la pulmonar, ambos ventrículos separados, ambas aurículas separadas. Esto es una imagen para que vean cómo el miocardio empieza a querer desarrollarse y hacerse más fuerte y fortalecerse en algunos sectores, formando las trabéculas carnosas, que es el aspecto típico que tienen, si ustedes ven una imagen de un miocardio, ese aspecto típico que tienen el músculo cardíaco. Acá tenemos por dentro el endocardio y por fuera el pericardio visceral o epicardio. Tenemos, bueno, acá tenemos dos capas, tenemos el visceral y por fuera una capa parietal, ¿sí? Que estaría como cubriendo toda la cavidad pericárdica. Más de lo mismo, acá podemos ver otras imágenes de otra bibliografía
cómo con el plegamiento del asa, cómo se terminan ubicando las estructuras, las aurículas quedan por detrás, ventrículo primitivo del lado izquierdo que va a formar el ventrículo izquierdo, y lo que es bulbo arterial, acá separado en cono y tronco arterioso. El tronco arterioso va a emitir también desde el saco aórtico las raíces, los arcos aórticos, que lo vamos a ver en el próximo seminario. Acá es lo mismo, pero visto por detrás, digamos. Es una visión dorsal del corazón, también que cuando termina el plegamiento se ven bien las aurículas. Ahora las vemos de frente, las vemos de adelante las aurículas porque estamos mirando el corazón por detrás. Y acá podemos ver el seno venoso, entrando los dos senos en la aurícula común, que todavía no está tabicada, pero podemos ya ver acá cómo está entrando en cada seno venoso tres venas, la vena cardinal, la vena umbilical y la vena vitelina, una a cada lado. Aurículas derecha, aurícula izquierda, y ya acá se ven por detrás la salida del tronco arterial con los arcos aórticos. Bueno, les sigo contando la segunda parte en un próximo video. Gracias.